consejos de Pablo, el apóstol de Cristo, a la iglesia querida de Tesalónica, ¿verdad? La iglesia que estaba establecida ahí. Muy bien, vamos a ir entonces a la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 12. Lo vamos a ver en la pantalla, pero si trajo su Biblia, es una buena ocasión para usarla. Si trajo su teléfono, vamos a usar la nueva versión internacional, que es una versión mucho más entendible para estos tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a leer de esa versión. Dice así: hermanos, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y lo guíen y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Así como cuando va manejando y se le atraviesa a alguien. No, al contrario, todo lo contrario de eso, que sean pacientes, que respire profundamente antes de reaccionar, ¿verdad? Dice, asegúrese de que nadie pague mal por mal, muchas gracias, asegúrese de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre para hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y sigue dando consejos, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, ¿verdad? En esta lista de consejos, es como el padre que está repartiendo las joyas más preciosas a sus hijos y se las está dando una por una, ¿verdad? Pablo tiene una serie de consejos que son como joyas para la iglesia. Dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Y ya para concluir, dice lo siguiente, hermanos, oren también por nosotros, el apóstol, el santo, el hombre al que Dios había usado en muchos milagros y que había pagado un alto precio, el hombre que era como el padre espiritual de las iglesias, le dice, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos y cierra como debe cerrar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo pone fin a su carta con una variedad de consejos que pudieran similar las joyas más preciosas del joyero. Lo dispone de una manera resumida, pero cada uno de estos puntos merece algunos segundos, algunos minutos de consideración. Lo primero que Pablo les dice y los desafía es, respeten a vuestros dirigentes. Y la razón es que deben respetarlos por la obra que llevan a cabo. No es cuestión de prestigio personal, es la labor que hace grande a una persona. Es decir, la vocación, el llamado, el tipo de trabajo que están haciendo, la labor que están desarrollando, es más que suficiente para que de forma agradecida con Dios y agradecida con las personas, tengamos a nuestros dirigentes, a nuestros pastores, a nuestros líderes en alta estima, ¿verdad? Hay un video que quiero poner. Los zapatos del pastor. Si yo fuera pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo estaría mejor. Si yo fuera el pastor, cambiarían muchas cosas. Si yo fuera el pastor, seríamos más. Si yo fuera el pastor, me equivocaría menos.
Si yo fuera el pastor, sabría cómo actuar. Si yo fuera el pastor, habría orden en esta iglesia. Si yo fuera el pastor, todo estaría en paz. Si yo fuera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no eres pastor? Quizás porque a Dios no le sirven los más aptos o los más capacitados, sino aquellos que con un corazón humilde le ruegan: heme aquí, envíame a mí. Los zapatos del pastor a distancia se observan atractivos, por eso muchos los quieren traer. Sin embargo, cuando te toca ponértelos, te darás cuenta que ser un pastor no solo es ostentar el título, sino que implica además ser un servidor genuino de Dios y de la gente. Significa estar preparado para servir en todo tiempo y en todo lugar, estar listo para correr la milla extra, decidido a dar más que recibir, a dar la vida por lo que haces, a esforzarte más que los demás, a llorar y a disfrutar, dispuesto a aceptar críticas sin renunciar, a conciliar y no juzgar. Muchos quieren los zapatos del pastor, pero pocos están dispuestos a pagar su precio. El valor de estos zapatos no está en su brillo ni en su esplendor, sino en su desgaste y su color. La próxima vez que se los veas, te invito a valorarlos. Quizás no sean de tu agrado, pero hay alguien que pagó un alto precio porque sabe que serán de utilidad para ti. Los zapatos del pastor. ¿Sabe? Yo he sido pastor por muchos años y una de las cargas que hay en mi corazón y en el de mi esposa, y que de hecho eso de alguna manera determina lo que quisiéramos hacer el resto de la vida que nos queda aquí en la tierra, y es una carga por los pastores, por los líderes. Hemos visto cómo la gente puede ser tan injusta, la gente puede criticar tan fácilmente, la gente puede a veces calumniar, ¿verdad?, a un hombre, a una persona que lo único que ha hecho es entregar su vida con todo su tiempo, y a veces hasta los hijos, la esposa, la familia, todo se entrega para servir a una causa, para servir a una vocación. Y es una pena que uno de los problemas más comunes que sufren los pastores hoy día es depresión. Es un sentimiento de soledad, es un sentimiento de abandono. Y hay algunos que después de haber entregado sus mejores años, 30, 40 años a una denominación, a una iglesia, terminan abandonados, terminan solos. No hay quien los cuide, no hay quien esté atento a ellos, porque como ovejas, las ovejas pensamos que los pastores son superhombres, que ellos son fuertes, que ellos no pasan por los mismos problemas que nosotros pasamos, pero no es cierto. Al final de cuentas, en los zapatos del pastor, lo que hay es un hombre con las mismas limitaciones y algunas veces mayores que las que tiene la mayor parte de gente, pero con un llamado al que no puede renunciar, porque es un llamado que viene de Dios. Así que debemos ser considerados, agradecidos, debemos saber mostrar nuestro aprecio, nuestra gratitud a esos hombres, y obviamente empezamos por el pastor principal, pero seguimos hasta abajo, porque aún los líderes de grupo hacen un trabajo pastoral, muchas veces incomprendido, por el que no reciben un centavo, ¿verdad? Ponen su tiempo, ponen su esfuerzo, ponen sus talentos, ponen sus carros, ponen sus computadoras, ponen todo lo que tienen para servir a una causa, porque están sirviendo al Señor. Lo menos que podemos hacer es seguir el consejo del apóstol Pablo. Les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan. Ténganlos en alta estima. Sin embargo, yo quiero también en esta parte incluir un versículo que nos habla a nosotros los líderes. ¿Qué debe hacer la congregación? La congregación debe apreciar a sus pastores, respetarlos, cuidarlos. ¿Pero qué debemos hacer los pastores? Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4, que dice así:
Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, me gusta más la versión, otra versión, cuando venga el príncipe de los pastores, dice la versión del 60, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Así como hay un llamado a la congregación a cuidar a sus pastores, a darles el lugar que ellos se merecen por la investidura, por el llamado, por la vocación que tienen, también hay un llamado para nosotros los pastores, para los líderes, para los que estamos trabajando, para los que estamos sirviendo. No podemos perder de vista que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Y lo debemos hacer con excelencia, lo debemos hacer con gratitud, lo debemos hacer bajo cualquier circunstancia, como la mayor parte de la gente lo hace. Y nos hace un llamado que es muy válido en este tiempo, el abuso de la autoridad. Hoy día vivimos en un tiempo donde se levantan líderes estilo caciques, a los que hay que seguirlos y obedecerlos ciegamente. Quiero decirles, eso no es bíblico. Al único que podemos seguir ciegamente es a la palabra de Dios, a Dios a través de su palabra. Pero el hombre es hombre y se puede equivocar. Tengamos cuidado con los líderes autoritarios, porque esos líderes autoritarios y esos líderes abusadores y esos líderes caciques que se levantan, lo que hacen es castrar las ovejas, las hacen ineficaces, porque las ovejas tienen que consultarle la más mínima cosa, hasta el color del cepillo de dientes, por decir algo. Llaman a su líder, y eso no es de Dios. La idea que nosotros tenemos como pastores es formar a las ovejas para que eventualmente ellas aprendan a valerse por sí mismas, como hacemos los padres. Al principio el niño es totalmente indefenso y tenemos que hacer todo por él, no puede hacer nada. Pero en la medida que el bebé va creciendo, aprende a caminar, aprende a comer, da sus primeros pasitos, ¿verdad? Al principio le damos el biberón y se lo andamos cargando, pero ¿qué tal que a los 17 años todavía le pida biberón? No es normal, pero así son muchos creyentes que fueron castrados espiritualmente por líderes manipuladores, por líderes posesivos, que creen que son dueños de las ovejas, que creen que son dueños del rebaño, cuando el rebaño solamente le pertenece. Así que hay un balance. Por un lado, Dios nos pide como iglesia que seamos considerados y amemos a nuestros pastores y le mostremos nuestro amor. Pero por otro lado, también la Biblia nos llama a evitar caer en un liderazgo autoritario, caciquista, piramidal, donde el que está arriba es el que tiene la última palabra y hay que obedecerlo ciegamente. No, eso no es de Dios y eso no es bíblico. Como dice la palabra, examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Finalmente, no finalmente, enseguida, mejor dicho, le da un consejo a la iglesia. Recuerden, estos son los consejos del apóstol. Vivid en paz. ¿Por qué será que el apóstol da ese consejo? Porque en los grupos pequeños es fácil caer en dimes que te diréis, en que él dijo, en que ella dijo, en que me miró así, en que me miró allá, y crear pleitos y conflictos, chismes. Y por eso el apóstol dice, vivan en paz, porque es imposible que el evangelio florezca en un ambiente de chismes, de odio, de rencores, de rencillas. ¿Qué significa eso? Obviamente no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Alguien va a tener conflicto con nosotros, alguien, más de uno seguramente va a tener conflicto con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Reconciliarnos. Buscar la paz. Si, por ejemplo, en algún momento yo llegara a ofender a mi querido amigo José Luis, que lo estoy usando de ejemplo solo porque lo estoy viendo, ¿verdad? Que si un día chocamos, ¿verdad? Y nos confrontamos, ¿qué debemos hacer? ¿Distanciarnos y criticarnos a lo lejos? No, mirarnos a la cara y decir, mira hermano, perdón, la regué José Luis, pero te pido perdón. ¿Y qué debe hacer José Luis? Responder con la misma actitud. Eso es lo que se necesita para vivir en paz. Convertirnos en personas conciliadoras.
convertirnos en cristianos conciliadores. Y él dice, vivan en paz, ¿verdad? Vivan en paz. Y siguen los consejos. Luego viene una lista de lo que yo llamo los discapacitados espirituales. La discapacidad espiritual. El versículo 14 empieza, ¿verdad?, a mencionar a aquellos que necesitan un cuidado y atención especial. ¿Sabe? Yo trabajé durante año y medio con el distrito escolar del condado de Cobb en Georgia. Era un enlace entre los padres hispanos y los maestros más bien eran entre los choferes de los buses de niños con atenciones especiales o con cuidados especiales y los padres. Muchos de ellos no hablaban, especialmente los padres hispanos. Y me tocó trabajar y me tocó conocer de cerca muchos casos de estas criaturas. Y a veces somos demasiado injustos, ¿verdad? La discapacidad no es culpa de la persona que lo sufre. En todo caso, lo que necesita es comprensión, alivio. Pero en fin, y necesitan un cuidado especial. Hay personas en la iglesia que son discapacitados. ¿Por qué? Porque son aquellos a los que el diablo les ha robado las grandes capacidades con las que Dios los ha dotado y los ha dejado paralizados, ¿verdad? Cuando un niño no puede caminar, lo consideramos discapacitado. Cuando tiene algún problema de comunicación, es un tipo de discapacidad. Cualquier problema de comportamiento. Hay muchos cristianos que el diablo los ha engañado en sus mentes, les ha dicho que no pueden avanzar, que no pueden abrir un grupo, les ha metido que no son capaces, nos trabaja con culpabilidad. ¿Quién no peca? ¿Hay alguien aquí que no peque? No, es la verdad. Todos nos equivocamos, todos pecamos, no porque queremos, es la lucha que dice Romanos. No vivimos una vida de pecado, ni corremos detrás del pecado, pero pecamos. Y el diablo viene y nos siembra culpabilidad en nuestra mente y nos discapacita. Ya no quieres levantar las manos porque no te sientes digno. Pero ya no quieres predicar porque el diablo te acuerda lo que hiciste en privado. Y el diablo te molesta y te discapacita. Y aquí hay una serie de personas que son este tipo de discapacitados espirituales. Aquellos a los que el diablo les robó las grandes capacidades que Dios les dio. Número 1, hay una palabra para los holgazanes. Son los primeros, los holgazanes. Originalmente, este vocablo describía al soldado que había abandonado el ejército. Es decir, era la frase para referirse al desertor, aquel que estaba por huir, aquel que se quería ir, aquel que no estaba haciendo su labor, aquel que no estaba cumpliendo su trabajo. ¿Sabe una cosa, mis queridos hermanos? Dios te salvó, ¿ok? Él salvó tu alma y tu cuerpo en el futuro del castigo eterno. Pero las cosas no se resumen ahí. Hay un proceso. Estamos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra, Dios tiene una función especial para cada uno de ustedes. Se llame María, se llame Josefa, se llame Roberto, se llame Arturo, se llame como se llame. Sea alto, bajo, hermoso como su servidor, flaquito, ¿verdad? Como sea, Dios tiene una función para ti. Y el trabajo del diablo es que tú no la encuentres y te hace un discapacitado espiritual y te conviertes en un holgazán espiritual, aquel que no está haciendo la labor que le corresponde en el reino de Dios. Y no estoy hablando aquí de que tienes que ser un apóstol, un profeta, un predicador, un evangelista. No, Dios tiene una función para ti, para su reino. A lo mejor es acomodar una silla, o invitar a una persona, o hacer una llamada telefónica, o darle ride en tu carro a alguien, o escuchar simplemente a alguien. Dios tiene una función para ti, pero no tienes que renunciar a eso, porque entonces te conviertes en un holgazán, en alguien que aunque está ahí, es casi como un desertor, porque el que no cumple su función, en vez de ayudar, ¿qué hace? Estorba.
Mire, está jugándose en esto, yo no sé si ya terminó el partido, el campeonato mundial de soccer femenino. Estados Unidos llegó a la final con Holanda, ¿verdad? Y cada una de estas chicas en el campo tiene una función. Algunas son defensas, una es portera, otros son medios, otros son delanteros, y ahora hay un montón. Cada quien tiene una función. Cuando alguien no cumple la función, el equipo sufre. ¿Sabe qué tan fuerte es una organización? Como el eslabón más débil que hay en la cadena. La cadena puede tener 100, ¿cómo se llama? Eslabones fuertes de acero, pero si hay uno que está craqueado, que está a punto de quebrarse, que está debilitado, esa cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. De la misma manera, cuando nosotros no ocupamos el lugar que nos corresponde en nuestro grupo, en nuestra célula, en nuestra iglesia, en el lugar donde estamos funcionando, somos el eslabón débil. Y así como somos de débiles nosotros, así es de débil la organización o el grupo en el que nos estamos moviendo. Así que busca el lugar que Dios tiene para ti. No seas un holgazán espiritual. Luego están los desanimados. Son los que literalmente se les empequeñece el alma por cualquier cosa, ¿verdad? Son fácil de afligirse, fácil de preocuparse, son de cierta manera negativos y todo, ¿verdad? Estornuda y ya piensan que es tuberculosis, ¿verdad? Cuando lo que pasó es que se mojó de más y se resfrió. Pero o le sale un lunarcito que no tenía y dice cáncer, ¿verdad? Son débiles. Los débiles, dice, ¿verdad?, que debemos ayudar a los desanimados. Los hay en todas las comunidades. Puede ser que un día estén, que parecen trenes que van hacia el frente, ¿verdad? Y el otro día están como los pollitos recién nacidos, como gallina comprada en patio ajeno, ¿verdad? Que está allá en un rincón porque el diablo la tiene toda desanimada. Así somos, ¿verdad? Así que tenemos que ser cuidadosos con los desanimados. En todas las comunidades hay hermanos desanimados que temen de manera instintiva. A todos le tienen temor. Lo peor también es que, mejor dicho, lo mejor es que también en cada iglesia debe haber cristianos que siendo fogosos, fuertes, optimistas, sepan ayudar a estas personas que fácilmente se desaniman. El matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, el matrimonio, sin duda que hay romance, que hay amor, que hay luna de miel, pero también hay momentos difíciles donde cualquiera se desanima. Hay casos extremos donde la única solución podría ser la separación, pero el 99.9 de los problemas conyugales se deben a situaciones de desánimo, ¿verdad? Porque no era lo que pensábamos, etcétera, etcétera. Ahí es donde debemos estar entonces como iglesia para soportarlo. Luego habla de los débiles. Es un consejo precioso, es de apoyo a los débiles. El débil es arrastrado a la deriva y acaba por desaparecer lentamente. El débil es aquel que viene un testigo de Jehová y lo confunde y ya no sabe si es testigo de Jehová o qué es. Y luego viene luego viene un Hare Krishna y lo escucha y se confunde, ¿verdad? Porque es débil, así es. Es como, me acuerdo, nuestro hijo estaba pequeño, venía la Navidad y no sabía qué quería. Decía tren o avión, y tren y avión, y al final casi se queda sin nada porque no se decidía, ¿verdad? Así somos muchas veces, porque no nos ubicamos en el cuerpo de Cristo, porque no crecemos. Luego habla de ser pacientes con todos. Habla de algunos que son lentos para entender, ¿verdad? Como el del burro, ¿sí se acuerdan del burro? Estaba la creación, ¿verdad? Y estaban todos los animales haciendo fila. Noé les iba a poner nombre. Llegó el caballo y le dice, tú te llamarás caballo. Oh, ok, caballo, ¿verdad? Llegó la jirafa y le dice, tú te llamarás jirafa. Pasó el burro y le dice, tú te llamarás burro, ¿ok? Y así siguieron. Al rato vuelve el burro, ¿cómo es que me llamaba yo? Dice,
Burro, le dice. Bueno, y después el pavo, ¿verdad? Él dice, tú te llamarás pavo, y la gallina, gallina, y después vuelve el burro, y le dice, perdón, es que se me olvidó, ¿cómo es que me llamaba yo? Burro, ¿verdad? Ok, y así, ¿verdad? Después vino el pingüino y todos, y volvió de nuevo el burro. La última vez, dice, es que se me olvidó cómo es que me llamo, y ya no estaba enojado, le dice, burro, idiota, le dice. Oh, ok, dice el burro, ya con apellido se me queda más fácil. Algunos somos lentitos, ¿no es cierto? ¿Y cómo debemos ser con ellos? Pacientes. Debemos ser pacientes. No todos llegan a entender la verdad de Dios para sus vidas con la misma rapidez que otros. Algunos somos lentos, nos cuesta. Algunos dicen, pero ¿por qué se equivoca tantas veces? Porque algunos somos así. Y Pablo nos manda a que seamos cuidadosos con ellos. Que ayudemos a la holgazán a encontrar su lugar en la iglesia. Que animemos al de ánimo débil, al que fácilmente se siente acabado frente a los problemas de la vida. Algunos no, ¿verdad? Hay gente que le pasa cualquier cosa y conozco una familia que les digo, ya lo único que le falta a ustedes es reinar. A ustedes les ha pasado de todo, como a José. Es lo único que falta es que Dios los ponga en otro, y ahí están, fieles, ¿verdad? Pero hay otros que no. Les sale una espinilla y sienten que el mundo se les viene encima, ¿verdad? Por decir algo. Y debemos animarlos. Debemos ser apoyo a los débiles también. Y a los lentos. A aquellos que nos cuesta entender, ¿verdad? Pero especialmente la tecnología, ¿no? Tenemos que reconocer que a veces, especialmente a las personas menos jóvenes, ¿verdad? Nos cuesta entender la tecnología. Y los jóvenes no, los chicos nacen con el mouse, pareciera que nacen con el mouse y con el botón del teléfono en la mano, incrustado, ¿verdad? Chiquitito, ya saben para qué, y uno le pregunta a los nietos, ¿para qué sirve tal cosa? ¿Verdad? Deben ser pacientes. Luego el apóstol nos habla sobre algunas características para una iglesia saludable. 3 características que él menciona aquí para una iglesia saludable. Primero, es una iglesia feliz. Una iglesia saludable es una iglesia feliz, que sabe reírse de sí misma, por así decirlo, que no se toman las cosas así, todo demasiado en serio. Hay gente que no le puede decir nada porque todo lo ofende, ¿verdad? Y hay pleito por todo, pero una iglesia saludable es una iglesia feliz. En ella hay un ambiente de gozo que hace que sus miembros se sientan como disfrutando un baño de sol, ¿verdad? Porque llegan a la iglesia, llegan con la quijada, ¿verdad? De oreja a oreja, enseñando los dientes, riéndose, apretando las manos, y las mujeres se abrazan y se besan, ¿verdad? Ese es el ambiente de una iglesia saludable. Es decir, la iglesia no tiene por qué parecer un funeral, donde todos están llorando y con caras de sargento mal pagado, ¿verdad? O cara de naranja agria, decimos nosotros. No, una iglesia saludable es una iglesia feliz, está siempre gozosos. Es decir, por muy oscuro que sea el día, por muy problemático que parezca la situación, debemos estar contentos. Y a veces hasta reírnos de nuestros propios problemas. Tenemos que aprender, es parte de la imagen de una iglesia saludable. Segunda cosa, una iglesia saludable es una iglesia que ora. Es una iglesia que sabe que si no ora está perdida. Si no clama al Señor, si no busca a Dios, es una iglesia perdida. ¿Verdad? Puede que nuestras oraciones fueran más efectivas si, así como oramos en privado, oráramos juntos. La oración congregacional es importante. Es nuestro tiempo donde como comunidad, donde como iglesia nos juntamos todos con un mismo propósito: orar a Dios
expresarle nuestra gratitud, ponerle nuestras peticiones. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que ora. Si tú vas a una iglesia y nunca oran, algo está mal. Algo está mal. Tenemos que orar. Una iglesia saludable es una iglesia que ora. El mismo apóstol, al final de la epístola, aquel que parecía que era el campeón espiritual de todos, dice, oren por mí. No se olviden de orar por mí. Pero ¿cómo? Si el apóstol ponía las manos y la gente sanaba y sucedían milagros y escribió, sí. Pero él, ¿sabe una cosa? Él entendía que no hay nada que sustituya la oración. Si no oras, no oras. Así de simple. Una iglesia que no ora, no ora. Y eventualmente va a perder el camino, va a perder el rumbo. Porque es la oración la que nos enseña el camino que debemos seguir. Es buscando a Dios, que Dios nos habla de manera personal, que Dios nos ministra de manera personal. Es como esos momentos que tú tuviste con tu padre, ¿verdad? En el que en un ambiente tal vez poco casual o muy casual, pudieron platicar y compartir, ¿verdad? Y hablar y entenderse y gastar un tiempo el uno con el otro, como con la esposa, ¿verdad? Hablan y se ríen y conversan. Eso fortalece la relación. De la misma manera es la oración. Y el apóstol lo dice claramente, oren sin cesar. Si debemos orar de día y de noche, personalmente y en grupo, porque no, dígalo conmigo, no hay sustituto para la oración. Si no oras, no oras. That's it. Nada más. Y el último punto de esta sección es que una iglesia agradecida es una iglesia, ¿verdad? Es la otra característica de una iglesia saludable, que es una iglesia agradecida. Siempre debe haber algo por lo que dar gracias a Dios. Hasta el día más duro, hasta la noche más oscura, aún en el problema más grande, una iglesia saludable es una iglesia que sabe dar gracias a Dios, porque la gratitud es el producto del reconocimiento de la soberanía de Dios. A ver, lo voy a repetir de nuevo. La gratitud es el reconocimiento absoluto de la soberanía. ¿De qué significa eso? Cuando estamos agradecidos es porque reconocemos que Dios es soberano y todo lo que Él hace, me guste o no me guste, aparentemente sea bueno o no sea bueno, todo lo que Dios hace, al final es bueno y debemos estar agradecidos porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios sana a una gente y a otra gente no? Porque Dios es soberano. ¿Por qué algunos matrimonios se salvan y otros no? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios permite los terremotos? Porque Dios es soberano. No lo gobierna nadie. Él es soberano. Tiene todo poder y puede hacer lo que se le antoje. Porque es Dios y es soberano. A veces nos vienen cosas a nuestra vida que no entendemos y empezamos a quejarnos cuando debe ser lo contrario. Debemos empezar a dar gracias a Dios, aún en medio de las cosas que no entendemos. Porque cuando lo estamos haciendo, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Y cuando llegamos a ese punto, el diablo ya no te podrá destruir. El diablo vendrá contra ti y te hará el intento, pero cuando tú reconoces la soberanía de Dios en tu vida, entonces gran parte de la batalla está ganada. Ya para ir concluyendo, no quiero ser más extenso de lo necesario, en los versículos 19 y 20, Pablo advierte a los tesalonicenses de no despreciar los dones espirituales. Porque una iglesia donde no hay dones espirituales es un club y en muchos lugares aburrido. Una iglesia donde el Espíritu Santo no tiene la preeminencia, donde no buscamos su mover, es una iglesia que está en camino de convertirse en un club de viejitos amargados y aburridos.
A algunos no les gustó, ¿verdad? Pero es la realidad. No podemos negar ni impedir que el Espíritu Santo se mueva en medio de la iglesia. Al contrario, tenemos que buscarlo, que desearlo, que anhelarlo. Que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nuestra congregación, en medio de nuestro grupo, porque si no será un grupo aburrido, ¿verdad? Donde difícilmente podrás atraer otras personas. Entonces, Pablo dice, cuidado, no desprecien la profecía. No despreciemos el mover del Espíritu. Los profetas son los equivalentes o eran los equivalentes a los pastores, a los predicadores de nuestro tiempo, los que llevaban el mensaje de Dios a la congregación. ¿Verdad? Es decir, si una persona tiene algo que decir, no debemos impedírselo. Debemos darle la libertad de que Dios nos hable. A veces, mire, si Dios no hace cosas extraordinarias, que una vez le habló al profeta por medio de un burro. ¿Cuánto más no podrá hacer, verdad? Como dice un pastor amigo nuestro, el pastor Jesse, dice, si Dios hizo que Sansón matara a 300 creo, filisteos con la quijada de un burro, ¿qué no hará con un burro completo, verdad? Cuando dejamos que Dios nos use, que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros. Aleluya. Y el apóstol cierra con lo más precioso. Vamos a ir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Qué es esa gracia? Sino el regalo de la salvación que obtenemos por medio de su obra sacrificial en la cruz del Calvario. Podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy avispados, podemos ser muy listos, pero no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación si no es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol cierra. Esta es la joya de la corona. ¿Han oído hablar de la expresión? La joya de la corona. Es decir, el diamante más preciado de todos estos diamantes, de todas estas joyas. Esta es la joya de la corona, la que corona todo. La gracia redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Porque si esa gracia no es con nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Porque no seremos capaces de mantener por mucho tiempo una apariencia de piedad. Tarde o temprano todos nos vamos a equivocar, por muy espirituales que parezcamos aquí en la iglesia o muy santitos que nos veamos. Tarde o temprano vamos a pecar y ahí es donde entonces entra esa gracia redentora maravillosa de Jesucristo, que nos libra de las consecuencias del pecado, como dice Pablo en Romanos. La decisión más importante que tenemos que tomar, más que una decisión de acción, es una decisión de extender nuestras manos y recibir el regalo que Dios quiere darnos. Si hubiera entre nosotros alguno aquí que no ha recibido a Jesús en su corazón y todavía no ha recibido esa gracia maravillosa de Jesucristo sobre usted, este es un buen momento de decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que me he equivocado muchas veces, pero te pido perdón y te confieso como mi Señor y como mi
Salvador. Cuando una iglesia vive a la altura del consejo de Pablo, alumbra como una luz que brilla en un lugar oscuro. Tiene gozo en sí y poder para ganar a otros. Sé que la iglesia de los Hechos, Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. La gente venía. ¿Sabe una cosa? La gente no es tonta. La gente sabe cuando algo es diferente, cuando una persona es diferente, cuando una familia es diferente. Ellos saben, aunque no abras la boca. No, hace algún tiempo atrás, unos meses atrás, estaba haciendo un part-time. Y no lo digo para gloriarme, lo digo para que lo veamos. Y acababa de conocerme con otra persona de origen afroamericano y me dijo, Marco, tú eres cristiano, ¿verdad? Habíamos pasado unas pocas horas juntos, no había habido oportunidad de platicar, y yo también le vi a él algo diferente. Y tú también, ¿verdad? Sí, sí, y nos saludamos. Porque la gente no es tonta. Si tú vives a la luz de los consejos del apóstol, si somos una iglesia que vivimos a la altura del consejo del apóstol Pablo, seremos una iglesia y seremos personas que alumbran con una luz que brilla en un lugar oscuro. Y la gente lo va a ver. La gente lo va a ver. Por eso hay más chicos que llegan a tu casa siguiendo a tus hijos, porque ellos ven que tus hijos son distintos. Por eso hay mujeres que buscan a tu esposa para pedir consejo, porque ellos ven que tu esposa es diferente. O tu marido. Porque cuando nos sumergimos, ¿verdad?, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando sales del agua, se va a ver algo diferente en ti. Seamos esa iglesia. Y estos son los consejos del apóstol Pablo para una iglesia saludable. Pongámonos en pie y vamos a bendecir al Señor.